Bueno, escucha, primero, antes que empecemos a ver el tema de los problemas, ¿alguna duda de la teoría? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Todo se entendió? Sí. Están muy silenciosos. ¿Todo se entendió? Sí. Bien. A mí me parece que el problema no es la teoría, sino la aplicación. ¿Cómo? Hola, profe. Que el problema no es la teoría, sino cuando la vamos a aplicar. No, bueno, eso todo bien, pero yo quería saber si la teoría, la lectura de la teoría había andado bien. ¿Vieron el video que yo les armé con el PowerPoint? No. No. Bueno, yo cualquier cosa, después que termine la clase, les voy a compartir de nuevo el link del video, ¿sí? Ahí está explicada de nuevo toda la teoría y están algunos problemas resueltos. Entonces le vamos a dedicar la clase de hoy a justamente el problema este que ustedes plantean. ¿Cómo hago yo para llevar esa teoría a la resolución de problemas? ¿Sí? Entonces, como me anticipé a que ya me imaginaba que me iban a pedir, voy a evitar escribir los problemas. ¿Se lee? ¿Sí? Dice, un dirigible está volando a 800 metros de altura y distingue un pueblo con un ángulo de depresión de 12 grados. ¿A qué distancia del pueblo se halla? Primero que nada, dentro de la lectura estaba la definición de ángulo de depresión y de ángulo de elevación. ¿Alguien me puede definir ángulo de depresión o ángulo de elevación? Silencio. Bueno, vamos a definirlo nosotros. Cuando nosotros, este dibujo se supone que es un ojo, ¿no? Cuando yo miro habitualmente, ¿en qué dirección miro? La línea de mi visión es una visión horizontal, ¿verdad? Esta es la línea de visión normal. Estamos de acuerdo que nadie va por la vida ni mirando el piso ni mirando el cielo. Se supone que vamos mirando lo que se denomina la línea del horizonte, que es una mirada en línea horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Están todos, han apagado el aparatito. Bueno, entonces nuestra visión normal es una línea de visión que está en horizontal. Si yo, por ejemplo, escucho un pájaro que tengo arriba, ¿qué voy a hacer con mi vista? Mi vista va a elevarse para mirar el pájaro. Este ángulo que forma mi visión normal con la visión hacia arriba para ver el pájaro es lo que se llama ángulo de elevación. Y si yo, por ejemplo, alguien me grita y me dice, cuidado con el pozo, y entonces miro el piso para ver el pozo y no meter el pie donde no debo. Este ángulo que se forma entre el horizontal, que es mi visión normal, y esa nueva línea de visión, que es la que mira hacia el pozo, es lo que se denomina ángulo de depresión. Fíjense que ambos ángulos se forman siempre con la horizontal, nunca se forman con la vertical. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Aunque más no sé, háganme con el dedito si tienen el micrófono apagado. ¿Sí? Bien. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer cuando voy a plantear un problema es hacer algo que a muchos de ustedes no les gusta y que es dibujar y ubicarme en la situación. ¿Sí? En trigonometría, si yo no dibujo el esquema de la situación, difícilmente lo puede entender. ¿Sí? Entonces, si bien no es un dibujo artístico,
yo tengo que plantear la situación y ver, digamos, sobre qué esquema estoy parado. Entonces yo acá tengo un dirigible que está volando a 800 metros de altura. Entonces, si este es mi dirigible, ese dirigible está a 800 metros de altura. Y esta es la línea del piso. ¿Está bien? Ese dirigible distingue un pueblo con un ángulo de depresión de 12 grados. Si yo estoy en el dirigible, el ángulo de visión del dirigible es este. Esa es la visión normal del dirigible. Entonces, si el pueblo está acá, el ángulo de depresión que a mí me marcan o me indican es este. ¿Está? ¿Se entiende el dibujo? ¿Sí? Coincide con lo que dice la imagen: un dirigible está volando a 800 metros de altura, distingue un pueblo con un ángulo de depresión de 12 grados. ¿A qué distancia se halla el pueblo? ¿Sí? Ahí, digamos, hay una controversia de cómo tomamos la distancia. Algunos consideran la distancia desde aquí hasta aquí, y otros consideran la distancia horizontal, ¿sí? De todas maneras, cualquiera de las dos la podemos calcular usando trigonometría, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta, y por eso practicamos, y por eso repasamos todo lo que habíamos visto antes, es que fíjense que el triángulo rectángulo con el que yo voy a trabajar es este. Pero de ese triángulo rectángulo yo en realidad tengo un solo dato, que es el de 800 metros. ¿Qué otro dato yo tengo, pero lo tengo que trasladar para poder entender? Fíjense que la línea de visión normal y el piso son dos rectas paralelas, ¿sí? Entonces, si yo tengo dos rectas paralelas, paralela, esta, que es la línea de visión nueva, se convierte en mi transversal. Y ese ángulo de 12 grados, con este que yo estoy marcando, son alternos internos entre paralelas, por lo tanto este también mide 12 grados. Y me queda el triángulo para trabajar, digamos, ya bien demarcado, porque me quedaría que esto mide 800, que esto mide 12, y que me piden que calcule o esto, depende cómo lo consideremos, ¿sí? Yo suelo poner, si quiero la de abajo, suelo ponerles distancia horizontal. Si dice solamente distancia, lo vamos a considerar como esto, o sea, qué distancia o qué longitud hay desde donde estoy hasta donde esté el pueblo, medida directamente. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Sí, bien. Sí, profe, sí, sí. Sí, profe. Una vez que yo me ubiqué en el dibujo, que es lo que acabo de hacer, lo que tengo que hacer es seleccionar cuál de las razones trigonométricas me sirve para resolver el problema. ¿Sí? Si ustedes han visto en la teoría, hay 6 razones trigonométricas. 3 que se denominan directas, que son el seno, el coseno y la tangente. Y 3 que se denominan inversas, que son la cotangente, la cosecante y la secante. Esas 3, o sea, cotangente, secante y cosecante, por ahora, durante este tema la vamos a dejar de lado, porque no se usan y aparte no las tenemos en la calculadora. ¿Sí? No sé si han estado investigando la calculadora, que la calculadora tiene solamente seno, coseno y tangente. ¿Sí? Ajá. Entonces, como vamos a trabajar con la calculadora, nos vamos a detener solamente en las 3 razones directas. Bien, supongamos que, como me piden distancia sola, la distancia que me piden es esa, o sea que me están pidiendo que yo encuentre la hipotenusa. ¿Cuáles de estas 3 razones tienen dentro de su fórmula la hipotenusa?
el seno y el coseno. ¿Por qué? Porque el seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa, y el coseno se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Sí? Entonces, estas son las dos fórmulas que trabajan con la hipotenusa, o sea, son las dos fórmulas que me podrían llegar a permitir calcular lo que yo quiero. Entonces, lo que miro es qué datos tengo. Yo tengo el ángulo de 12, y el lado que tengo es este, que es el que está al frente del ángulo de 12. O sea que lo que yo tengo es el cateto opuesto. Opuesto. Y si lo que yo tengo es el cateto opuesto, eso descarta el coseno, porque el coseno trabaja con el cateto adyacente, ¿sí? Por lo tanto, yo ya decidí o descubrí, por así decirlo, cuál es la razón trigonométrica que tengo que usar. ¿Cuál tengo que usar? El seno. Entonces yo ahora sí planteo mi problema. Y yo digo el seno. ¿El seno de quién? Del ángulo de 12. ¿Es igual a qué? Al cateto opuesto, que vale 800, sobre la hipotenusa, que es la distancia que yo quiero encontrar. ¿Sí? Una vez que yo puse eso, despejo la D. Y despejar la D significa paso la D para acá y paso el seno para abajo, o sea que me queda D igual a 800 dividido el seno de 12. ¿Vamos bien? Y una vez que yo hice eso, directamente puedo trabajar con la calculadora. Y en la calculadora voy a poner 800 dividido la tecla del seno y el 12. No hace falta que le pongamos el grado. ¿Sí? ¿Ven bien la calculadora? Apretamos el igual y la calculadora ya me hace todo el cálculo junto. Eso significa que me dice que la distancia es 3.847 metros. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, están muy mudos porque todos han apagado el micrófono. ¿Qué precaución hay que tener con la calculadora? ¿Todos tienen su calculadora ahí a mano? Sí. Miren la calculadora y dentro de esas letritas chiquititas que aparecen en la parte de arriba, fíjense que aparezca una D, o en su defecto, la sigla DEG, D-E-G. Porque esa sigla significa que la calculadora está trabajando en sistema de medición sexagesimal, o sea, el sistema de medición que nosotros usamos habitualmente, que es el de los grados. Si las calculadoras están con la R o tienen una G, los resultados les van a salir diferentes porque están trabajando con otros sistemas de medición angular que los vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Cómo transformamos? Con la tecla Mode, ¿sí? No sé si ven ahí bien la calculadora. Si yo aprieto la tecla Mode, aparece en pantalla COM, SD y REG. Si vuelvo a apretar, aparece en la mía EQN. Vuelvo a apretar y fíjense que aparece D, RAD y GRA. Si ustedes la tienen en alguna de las otras, de los otros numeritos abajo, apretan así el Mode hasta que aparece eso, y apretan el número que está debajo del D, en mi caso 1. Entonces yo aprieto 1, y fíjense que ahí chiquitito acá arriba, aparece la D de sistema sexagesimal. ¿Sí? Así la van a modificar para que todos trabajemos en el mismo sistema, que es el que está hecho el práctico. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Profe, Sí, profe. Te escucho. profe, también no se podría trabajar con coseno, pero habría que tomar el otro ángulo agudo. Porque Sí. lo que se puede...
lo que se puede hacer es restar 90 menos 12 y nos va a dar, bueno, cuánto mide el ángulo, y ahí ya se puede trabajar con coseno porque trabajamos con cateto adyacente y la hipotenusa. Sí, podés también trabajar con el otro ángulo. Yo y eso es maña mía, yo normalmente lo que hago es siempre tratar de trabajar con los datos que están para no acarrear errores de cálculo que son innecesarios, porque vos imagínate que, está bien, restar 12 de 90 es fácil, pero si el ángulo que yo te hubiera dado hubiera tenido grado, minuto y segundo, por ahí si nosotros restamos mal, ya vamos a arrastrar el error al trabajar con coseno. Ahora, ¿se puede usar con coseno? Sí, se puede usar perfectamente, y lo que vos dijiste, Anita, de trabajar con coseno, porque a ver, lo que plantea Ana es lo siguiente. Yo tengo los 800 acá, y este es el ángulo de 12, es verdad que lo que tenemos nosotros es el cateto opuesto. Lo que plantea Ana es decir, bueno, pero si el triángulo es rectángulo, ese ángulo es 90 menos 12. Y 90 menos 12 es 78. Si yo trabajo con el ángulo de 78, tengo el ángulo de 78 y tengo el cateto adyacente. Por lo tanto, podría perfectamente trabajar con el coseno. ¿Me daría lo mismo? Y veamos. Si yo trabajo con el coseno, yo diría que el coseno, pero ahora no de 12, sino el coseno de 78, es igual a cateto adyacente, que es 800, sobre la distancia que yo quiero. Vuelvo a despejar, entonces la distancia pasa multiplicando, el coseno pasa dividiendo. Distancia es igual a 800 sobre coseno de 78. Y si yo en la calculadora hago 800 dividido coseno de 78, les vuelven a dar los 3.847 metros que nos habían dado hace un rato. ¿Sí? Que en realidad son 48 metros, porque fíjense que después de la coma hay un 78. Entonces por ahí conviene redondear, ¿sí? Y trabajar con número entero, y en lugar de 7, ponerle 8. ¿Sí? Pero sí se puede, Anita. ¿Sí? O sea, en realidad todo el trabajo con trigonometría tiene mucho que ver con el enfoque que uno le da y con cómo mira uno el problema. Entonces, si por ahí uno se da cuenta de alguna otra cosa que puede usar, estamos en perfectas condiciones de usarla también. ¿Sí? ¿Queda claro este problema? Sí. ¿Aclara un poco más la teoría? Sí. Vamos con otro problema. Vamos a ir tratando de complejizar un poquitito los problemas, como para que después, cuando agarren el trabajo práctico, sea un poquito más sencillo. Profe, ¿Sí? yo no tengo calculadora científica, o sea, no se rompió, y yo estuve usando la calculadora de una página de internet que es calculadora científica, ¿sí? Y por ejemplo, cuando yo hago el seno y el coseno, a mí me aparece, por ejemplo, 23,18. ¿Y cómo sería eso en seno y coseno? Porque no sé si está bien. No sé si le puedo mostrar cómo me queda a mí. Sí. ¿Qué calculadora es? Estoy usando la... Espérame un ratito. Que hay que ver si esa calculadora está trabajando en sistema sexagesimal o no. ¿Puedo compartir la pantalla? Sí. A ver. A ver. Esta sería. Yo pongo los cálculos, me pone también al coseno, al seno, la tangente, Bien. la cotangente. A ver,
Pone Y por mi ejercicio, pone por mi- ejemplo coseno de 25. ahí me dio esto, en un coseno del trabajo. Me dio así, yo no sé si está bien que ponga coma. Arco seno de cuánto has puesto. De 15 dividido 17. 15 dividido 7. 17. 17. Si no, Julia, hace seno de 90, te tiene que dar 1. ¿Y cuánto También. te dio el arco seno de 15 sobre 17? 28,07. ¿28? Sí. Arco seno de 15 sobre 17. Me da como 68, te digo, ¿no? Ah, arco coseno, yo escuché arco seno. Ah. Mire, me da así. Arco coseno de 15 sobre 17. En sistema sexagesimal, sí, está bien. Lo que no vas a Pero poder está hacer bien. con esa calculadora es transformarlo a grado, minuto y segundo. Claro, entonces a partir de esto ya es, por ejemplo, No, minuto, porque pero es que el me sirve sistema minuto. sexagesimal. Entonces, si vos Ah. querés transformar eso sin usar la calculadora, porque eso con calculadora en realidad son 28 grados, 4 minutos, 20 segundos. Transformar eso, a vos el resultado que te daba era 28,07, ¿sí? En realidad, si vos querés pasar eso a sistema sexagesimal, lo que tendrías que hacer es utilizar la equivalencia esa que dice que 1 grado es igual a 60 minutos. ¿Está bien? Entonces, si yo agarro la regla de 3 simple, yo digo, bueno, 1 grado son 60 minutos. Esto de acá, esos 0,7, siguen siendo grados. Entonces yo voy a decir 0,7 grados va a ser X cantidad de minutos. Entonces tendrías que multiplicar esos 0,7 por 60 y te aproxima porque te da 4,2 minutos, que esos 2 minutos son esos 20 segundos que nosotros tenemos acá. Sería la forma de convertirlo, digamos, sin usar la calculadora. Pero sabiendo que vos estás usando esa calculadora, por favor, sí, recordámelo en el trabajo práctico para que yo no me olvide, ¿sí? Pero vos déjalo así, déjalo como 28,07 grados, ¿sí? Por lo menos por ahora, déjalo así. Y eventualmente, si en algún momento necesitas, digamos, convertirlo, lo vamos viendo, digamos, en privado, o te vuelvo a explicar cómo hacer la regla de 3 simple, ¿sí? Pero, digamos, la calculadora esa te sirve, pero deja directamente en grados expresado con 2 decimales. Sí. Oh, gracias. Pero sí, por lo menos, o sea, por lo menos tiene la ventaja de que está trabajando el sistema sexagesimal, porque por ahí las del celular están en radianes, y eso complica el cálculo. Vamos con otro ejemplo. Este es parecido a uno de los que tienen en el trabajo práctico. Nada más que está reeditado. Dice, el hilo de una cometa mide 50 metros de largo y forma con la horizontal un ángulo de 30 grados. El del práctico dice, ¿a qué altura vuela la cometa? Yo lo leía y digo, esa pobre cometa está atada del piso, porque no la tiene nadie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno piensa en una cometa, ¿qué piensa? Un nene, el hilo de la cometa, ¿sí? Uno normalmente piensa eso, y el piso.
¿Qué pasa? De hecho, el brazo del nene no está acá. El brazo del nene está así porque normalmente tenemos la cometa por arriba de nuestra cabeza. ¿Sí o no? Sí, ya se han vuelto a enmudecer todos, ya han apagado el aparato. No. Sí, profe. Sí, profe, perdón. Listo, entonces, la situación habitualmente es esta. Entonces yo le agregué esto, si la sostiene un nene de altura 1,60 metros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque planteado así como está el problema, en realidad el problema trabaja con este triángulo. Entonces me dice, el hilo mide 50 metros y el ángulo que forma con la horizontal es de 37 grados. Pero no estamos teniendo en cuenta la altura del nene, ¿sí? La cabecita, digamos, la ponemos ahí, cosa de que esté justo a la altura de la horizontal de la cometa. El problema que ustedes tienen es así. Entonces, es fácil, yo digo, bueno, con el ángulo que tengo, quiero la altura a la que vuela la cometa, o sea que quiero el cateto opuesto, es parecido al de hace un rato, yo planteo que el seno de 37 grados va a ser cateto opuesto, que es lo que yo quiero, sobre los 50 metros. Este es todavía más fácil, porque como la altura está de numerador, yo directamente paso multiplicando el 50, y directamente hago el cálculo. Seno de 37 por 50, y me da que la altura a la que vuela la cometa es 30,09 metros. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo la altura del nene? En realidad esta es una altura ficticia, porque es una altura desde el brazo del nene. ¿Qué le falta? La altura real va a ser esa altura más la altura del nene. Por lo tanto, en realidad, la altura de la cometa va a ser 31,69 metros. ¿Sí? Este está fácil, ¿verdad? Ahora veamos 8, que no va a estar tan fácil. ¿Es una campera? ¿Qué? ¿Cuál? Veamos esto. Hice una escalera de bomberos de 10 metros de longitud, se fija en un punto de la calzada. Si se apoya sobre una de las fachadas, forma con la misma un ángulo de 55 grados. Y si se apoya sobre la otra calzada, forma un ángulo de 70 grados. Hallar el ancho de la calle y la altura a la que se apoya la escalera sobre cada una de las fachadas. Ideas. ¿Qué tengo? Una escalera de bomberos de 10 metros de longitud. ¿Qué es una calzada? Acá es otra cosa que tiene la trigonometría. Es importantísimo el vocabulario de ustedes. Porque si ustedes no saben de lo que estamos hablando, hay veces que es difícil de ubicar. Entonces, por ejemplo, bueno, ¿qué es una calzada? ¿No es la que están en la ruta? ¿Cómo? ¿En el costadito? ¿No es el costado de la ruta?
¿Y a qué otra cosa se le llama calzada? Ni idea. Al borde de la vereda. Al borde de la vereda, ¿Fuera del río, no? ¿O donde encaja el río? Algo así era. también. Y en algunos casos se le llama calzada también al pavimento de la calle. Cuando nosotros hablamos de la calzada, en lo que hace a tránsito, estamos hablando de la calle. Entonces, en realidad, nuestra situación es, tengo la calle con las vereditas, y la estoy mirando como desde un costado. Entonces tengo una fachada y tengo el frente. Es como si yo me parara en la calle del colegio. Entonces yo digo, bueno, estoy parado en la calle del colegio, en la mitad de la calle, y a la derecha tengo el colegio, y a la izquierda tengo las casas de los vecinos. ¿Sí? Esa es la situación que yo tengo. ¿Dónde está la escalera de los bomberos? La escalera de los bomberos está en algún lado acá. No la puedo poner en el medio porque no me están diciendo que está en el medio de la calle. Está en algún punto de la calzada. Y ustedes saben que las escaleras de los bomberos son grandes. Larga. ¿Sí? Entonces, esa escalera que mide 10 metros de longitud, se fija a un punto de la calzada. Ustedes han visto que tiene como soportes que agarran a la calle. Dice, si la apoyo sobre una de las fachadas, forma un ángulo de 55 grados. O sea que yo puedo tomar la escalera y apoyarla acá, y va a formar un ángulo de 55 grados. Y si la apoyo sobre el otro lado, en realidad, chiquito debe ser, si la apoyo sobre el otro lado, va a formar un ángulo de 70. Así como lo tengo dibujado, ¿cuál va a ser el ángulo de 70 y cuál va a ser el ángulo de 55? ¿El de la derecha o el de la izquierda? El de la izquierda, el de 55. ¿Seguro? No, ¿cómo era la consigna? El de la izquierda al de revés. Si lo apoyas 70. sobre un lado, ¿Cuál va mide a ser el de 55. Y si lo apoyas sobre el otro, mide 70. El de 70 y la izquierda. Claro, porque es el más grande. Por como Claro. puse yo la ubicación en la calzada, este tiene que ser el de 70 porque estoy más cerca, y este Claro. tiene que ser el de 55 porque estoy más lejos de ese lado. Y ahí es donde entra en juego el diseño que hacen ustedes, porque alguno puede haber puesto este punto más acá y les va a quedar el de 70 de este lado y el de 55 de allá. ¿Sí? Y los dos dibujos van a estar bien, ¿sí? Porque en realidad lo que estamos haciendo es como mirándolo desde los dos ángulos diferentes. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Como profe. quedan 3 minutos a la clase esta, creo que van a querer seguir viendo ejemplos, ¿o me equivoco? Sí, profe. Sí, profe. Bien, a mí por lo menos me queda un hito más. Vamos a hacer una cosa. Yo corto la conversación y hasta que nos conectemos de nuevo, mismo link, mismo todo, van a pensar qué se les ocurre que yo puedo usar acá. ¿Sí? Nos vemos en 2 minutos. Y deja de hacerme, decía mate, van a ser 3 minutos, así me voy a preparar un mate, Facundo. Bueno, Los veo en un ratito. nos vemos. Vamos comenzando con los que estamos. ¿Qué idea se les ocurre o de qué manera se les ocurre a ustedes que puedo yo encontrar lo que me piden, que es el ancho de la calle? O sea, a mí me están pidiendo la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Con coseno. Bueno, Con coseno. Pero, ¿cuántos triángulos tengo ahí? 2. ¿Es tan simple como los problemas que estábamos haciendo hace un rato? ¿Requiere algún otro cálculo más?
Ahora necesito que participen, así que los quiero escuchar. Así que pongan el audio, que los quiero escuchar. O sea, al tener dos triángulos, sí o sí tengo que medir los catetos para el ancho total. Bien, tengo dos triángulos. Por un lado tengo un triángulo que va a tener una hipotenusa de 10, porque es el largo de la escalera, y un ángulo de 55. Y por el otro lado yo tengo un triángulo que está invertido ese, que también tiene una hipotenusa de 10 y tiene un ángulo de 70. Y esa distancia que yo quiero es la suma de esta X de acá, que es esta, y de esta Y de acá, que es este pedazo. O sea que en realidad mi problema se tiene que hacer en dos etapas. Tengo que encontrar un pedazo del tamaño de la calle con uno de los triángulos, y tengo que encontrar otro pedazo del largo de la calle con el otro triángulo y después juntarlos, ¿sí? En cualquiera de los dos triángulos, si yo quiero el ancho de la calle, ¿qué voy a usar? ¿Seno o coseno? Con los datos que tengo, sin encontrar ningún otro dato. ¿Seno o coseno? Coseno. Coseno. Si yo quisiera usar seno, tengo que usar la propuesta de Ana Paula de hace un rato, sabiendo que la suma de los ángulos interiores del triángulo es 180, encontrar este de acá para poder usar el seno, porque tendríamos el lado opuesto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, el coseno de 55, ¿a qué va a ser igual? Al cateto adyacente, acuérdense que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? Sería cateto adyacente que mide X sobre la hipotenusa que mide 10. Y por lo tanto, coseno de 55 por 10 me va a dar X. Y eso va a ser 5, tiene un montón de decimales. Nosotros vamos a tratar de trabajar con 2 decimales. Entonces, como esto dice 5,735, lo vamos a dejar como que X mide 5,74. Que si la escalera está en metros, estos son metros. ¿Está bien? Pero como yo me aburro y no quiero trabajar todo igual, le vamos a hacer caso a Ana Paula, y para esto yo quiero el seno. Pero si yo quiero el seno, esa Y que yo tengo ahí es mi cateto opuesto. Por lo tanto, yo necesito este ángulo de acá, y ese ángulo de acá, ¿cuánto va a medir? 180 menos 90 menos 70. Exacto, o sea, mediría 20. 20. Entonces yo ahora voy a decir que el seno de 20 es I. ¿Por qué? Porque en relación al 20, el I es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que son 10 metros. Y por lo tanto I va a ser igual al seno de 20 por 10 metros. Y seno de 20 por 10 me da por resultado 3,42, y el tercer decimal es un 0. O sea que I es directamente 3,42 metros. ¿Sí? Y recién ahora yo estoy en condiciones de decir que el ancho de la calzada, ¿a qué va a ser igual? El ancho de la calzada va a ser igual a estos 5,74 metros que yo calculé acá, y que es la medida de X, más estos 3,42 metros, que es la medida de Y, que es este pedazo. Y por lo tanto, 9,16. el ancho total de la calle va a ser de 9,16 metros. ¿Sí?
¿Se entiende? ¿Va quedando más clara la teoría aplicada a los problemas? Sí. Bien. Y vamos con el último de los que yo preparé, que junta algo que ustedes han estudiado en años anteriores, ¿sí? Acá volvemos a tener lo que yo les dije un montón de veces. Matemática de quinto junta todo lo que han visto durante todo el secundario y les hace una muy buena síntesis y una muy buena compactación, ¿sí? Entonces, empezamos a usar todo lo que vimos, ¿sí? Ah, no, nos quedaba uno más. Así que si quieren, después lo hacemos. Después de este, si quieren, podemos hacer uno más. Dice, para medir la altura de un edificio nos situamos en un punto del suelo y vemos el punto más alto del mismo bajo un ángulo de 60. Nos acercamos 5 metros al edificio en línea recta y el ángulo es 80 metros. ¿Alguna idea de cómo dibujarlo? Se los vuelvo a leer. Dice, para medir la altura de un edificio, nos situamos en un punto del suelo y vemos el punto más alto bajo un ángulo de 60. Nos acercamos 5 metros al edificio en línea recta y el ángulo es de 80 metros. Hallar la altura del edificio. Eso significa que yo tengo el edificio acá y la calle. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Dibujo bien de primer grado. Yo estoy acá y veo el punto más alto del edificio con un ángulo de 60. ¿Estamos de acuerdo? Que eso es lo que tenemos hasta ahí. Sí. Y ahí nos dice, nos acercamos 5 metros al edificio, o sea que yo camino 5 metros, y vuelvo a mirar ese punto más alto del edificio, pero ahora voy a formar un ángulo de 80 grados. Pregunta. ¿Cuántos triángulos hay en ese dibujo? ¿Tres? 3. ¿Cuántos? 3. 3. Ajá. 3. ¿Cuáles son esos 3? A ver, los que me dijeron 3, ¿cuáles son esos 3? El rojo, Rojo, el azul. El rojo, el rectángulo. que sería así, ¿estamos de acuerdo? el azul, Sí, así. El azul, que sería una cosa así, y el que está en el rojo y el azul. bien. La pregunta es, con lo que sabemos, ¿cuáles de esos 3 triángulos nos sirven? El último, porque tiene base 5 metros. Ajá. ¿Están todos de acuerdo que ese nos sirve? Sí, sí, sí. Sí. Yo no. No, porque no es ¿Y recto. por qué Puede no? ser un ángulo rectángulo eso. ¿Y está de costado? Bien, no es rectángulo. Ah, No. Y si no es rectángulo, no nos sirve porque nosotros estamos en la primer fase de la trigonometría, que es trigonometría específicamente en triángulos rectángulos. Eso significa que ese triangulito, por ahora, no nos sirve. ¿Nos va a servir después? Sí, porque la fase 2 de la trigonometría es en triángulos no rectángulos, ¿sí? Pero por ahora que estamos en triángulos rectángulos,
Este de acá, a nosotros no nos sirve de nada. Y ustedes dirán, bueno, pero es el que más datos tenía, era el más bonito. Sí, es verdad, pero es el único que no nos sirve. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para juntar los otros dos? Fíjense que ambos coinciden en que ese cateto es la altura. ¿Está bien? A este cateto yo no lo conozco. Pero este cateto, ¿cómo lo podría escribir? X más 5. Bien. Y si yo tengo dos triángulos, ¿qué podré armar? Si yo tengo dos triángulos, dos incógnitas. ¿Semejanza de triángulos? No. No, porque no tiene Sistema ángulos de ecuaciones. Tiene uno de 80 y este uno de 60. Un sistema de ecuaciones puede ser. Yes, muy bien. Un sistema de dos ecuaciones. Y yo voy a decir, fíjense que es el primero donde tenemos tangente. ¿Por qué? Porque nuestras incógnitas, no nuestros datos, son los dos catetos. Entonces yo voy a decir por un lado, la tangente de 60 es cateto opuesto, que es h, sobre x más 5. Eso es según este triángulo. Y según este triángulo, yo voy a tener que la tangente de 80 es cateto opuesto, que vale h, sobre x. ¿Y cómo resolvía sistemas de ecuaciones? Despejaba una de las variables e igualaba. ¿Está bien? Entonces, si yo de acá despejo h, yo voy a decir que h es igual a tangente de 60 por x más 5. Y si despejo de acá h, voy a decir que h es igual a la tangente de 80 por x. Pero como h está despejado en las dos, yo puedo decir que la tangente de 60 por x más 5 es igual a la tangente de 80. ¿Vamos bien? Por X. ¿Sí? Las tangentes las calculo. Tangente de 60 es aproximadamente 1,73. Le faltó la X, profe. Acá, gracias. Y la tangente de 80 es 5,67. A ver. Sí. Distribuyo acá. Y 1,73 por 5 me da 8,65. ¿Y ahora qué hago? Punto la X. Paso la X, entonces me queda aquí 8,65 es igual a 5,67x menos 1,73x. Me da que 8,65 es igual a 3,94x. Paso el 3,94 dividiendo, y me queda que 8,65 dividido 3,94 es igual 2,19. a 2,19 metros. Pregunta del millón, ¿es lo que yo quería? No. No, porque lo que me piden a mí es la altura del edificio. ¿Está bien? Entonces, yo me voy a cualquiera de estas dos expresiones y encuentro la altura. La más fácil como que es esta, ¿no? Entonces yo voy a decir, tangente de 80 es igual ahora a la altura, y en lugar de la X pongo los 2,19. Paso el 2,19 multiplicando y me queda que 2,19 por la tangente de 80 es igual a 12,42 metros. Y esa es la altura del edificio.
¿sí? O sea que fíjense que de nuevo empezamos a trabajar con todo lo que vimos. Acá entran en juego los sistemas de ecuaciones, el otro día teníamos ángulos entre paralelas, teníamos semejanzas, teníamos las propiedades de los triángulos, teníamos Pitágoras, ¿sí? ¿Más o menos queda más claro? Sí. Sí. Bueno, pregunta. ¿Van a querer un ejemplo más? ¿O van a querer descansar la cabeza? Tratar de asentar. Si tienen muchas dudas y quieren, nos organizamos otra reunión de Zoom después. Y si no, vemos las dudas que queden de último momento el día martes de la semana que viene. Total, tienen para entregar hasta la noche. Bueno. No sé, o sea, las cabecitas de ustedes son las que tienen que decidir si con eso alcanza y quieren asentar las ideas o no. Profe, ¿no podemos hacer uno del práctico? Bueno, los del práctico son re fáciles, ¿no? El 12. Bueno, a ver, el 12 creo que... no sé si quieren. Sí. A ver. ¿Cuál era el 12? Ah, no sé cuál es. El 12 o el 11. Es parecido, ojo, el 12 es parecido al de la escalera, ¿sí? Esperen que lo ponga en compartir pantalla. Fíjense que el 12 es parecido al que hicimos hace un ratito de la escalera. ¿Ven bien el práctico o no? No, está cargando. Está cargando, profe. Ahí está. ¿Ahora sí? Bien. Fíjense entonces que en realidad el 11, justamente yo había puesto el de la escalera porque era parecido a este, ¿sí? Nada más que este tiene los triángulos enfrentados al revés. Nosotros hace un rato cuando vimos el de la escalera, ¿sí? El de la escalera tenía esta situación. El de la escalera tenía un triángulo para este lado y tenía otro triángulo, pero enfrentado para el otro lado. ¿Sí? O sea, estaban enfrentados, se podría decir, por el vértice. ¿Sí? Esperen que lo demos vuelta. No. La vuelta al revés. Acá está. ¿Sí? O sea, nosotros teníamos esta idea. Entonces nosotros trabajábamos con este triángulo y encontrábamos la base de este triángulo, y trabajando con este encontrábamos la base de este triángulo, y después sumábamos las dos bases y encontrábamos lo que nosotros queríamos, ¿verdad? Sí. Este es similar, porque dice, dos personas distantes 840 metros ven simultáneamente un avión con un ángulo de elevación de 60 y 47. ¿A qué altura vuela el avión? Es una mezcla entre este y el que acabo de hacer, porque fíjense que yo no sé a qué altura está digamos, a qué altura está trazada la altura, vaya la redundancia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo de nuevo tengo que armar un sistema de dos ecuaciones, ¿sí? A ver, mientras yo borro el pizarrón, vayan pensando qué se puede hacer o qué se puede plantear. El coseno. ¿Cómo? El coseno, ya que el 840 es el cateto adyacente del Pero 60 ojo y que de si yo 40. uso el 840 como cateto adyacente, no Tengo voy que a restarle. tener...
ahí está fija mi pantalla, ¿no? Sí. El dibujo que yo tengo es así. El 840 está acá. Y yo tengo un ángulo que mide 47. Y tengo un ángulo que mide 60. ¿Está bien? Si yo tengo eso, ¿por qué dije que es similar al que hicimos hace un rato? O sea, es una mezcla entre este que hicimos hace un rato y el que acabo de borrar. ¿Por qué? Porque acá nosotros en el de la escalera teníamos la idea de que esto era la suma de los dos pedacitos. ¿Estamos de acuerdo? Y por otro lado, tiene que ver con el anterior, o sea, con este de acá, en el sentido de que yo no tengo todos los datos suficientes para trabajar, entonces, al no tener todos los datos, yo voy a tener que armar un sistema. ¿Sí? Este lo vamos a dejar planteado, no lo vamos a resolver entero. ¿Sí? ¿Por qué digo que es una mezcla de los dos? Este concepto sale acá cuando yo tenga que separar los triángulos, porque en realidad fíjense que yo acá tengo dos triángulos. Uno que tiene H acá y 47 acá, y el otro que tiene H acá y 60 acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué pasa con esta base? Para ninguno de los dos, y por eso yo te dije hace un ratito que el coseno no lo puede usar porque 840 no es cateto. En realidad, estos dos que son los catetos, ninguno de los dos mide 840, sino que a uno yo le tengo que llamar X o cualquier otra letra, y el otro va a ser 840 Menos X. menos X. ¿Está bien? Entonces, sale el concepto este de suma, o sea, este 840 es la suma de este más este, ¿sí? No es el cateto de ninguno de los dos, sino que es la suma de los catetos de los dos triángulos, ¿sí? Entonces yo acá, de nuevo, tengo que plantear un sistema de ecuaciones. Por este, la tangente de 47 es igual a h sobre 840 menos x. Y de acá, la tangente de 60 es cateto opuesto que es h sobre x. Y ya tienen el sistema que les va a permitir resolver igual que en el anterior. O sea, es una mezcla de los dos, de este y de el que está escrito ahí arriba. ¿Sí? ¿Se animan a terminarlo? Sí. Bien. Y yo les voy a dejar que se los mando como tarea, ya que me han hecho trabajar mucho hoy día, ¿sí? Yo les voy a dejar este para que lo piensen hasta el lunes, porque dentro del práctico hay muy poquito de geometría. Y dice, calcular el área de un prisma regular pentagonal, en el que la arista de la base mide 6 metros y la altura 15 metros. Está bonito, ¿no? ¿Cómo? Calcular el área de un prisma regular. De un prisma regular pentagonal, en que la arista de la base mide 6 metros y la altura mide 15 metros. Primero, Nos da tiempo de pensar. está bonito, ¿no? Primero que nada, ¿qué es un prisma regular? Prisma que conocemos. Yo los ayudo un poquito y después lo piensan solos. ¿Qué es un prisma regular? Esto de regular viene porque la base es un polígono regular. Y si es pentagonal, mi base
no es otra cosa que un pentágono regular. Y si el pentágono es regular, tiene los 5 lados y los 5 ángulos como igual. Y si es un prisma, en realidad lo que yo tengo es una cosa así. No. Sí, yo sé cuál es. ¿Está bien? En donde las bases son pentágonos. Y en donde las caras laterales son todas rectángulos. ¿Sí? Entonces, si yo desarmo, fíjense que a mí me piden el área. El área es el área de todas las caras y el área de todas las bases. Entonces, por ahí, para verlo más clarito, me conviene desarmarlo. Y yo voy a tener esto. Base. Una cara, 2 caras, 3 caras, 4 caras, 5 caras. Base. ¿Está bien? Ese sería desglosado mi prisma. Entonces, ¿cómo calculo el área? El área era el área lateral, que es fácil, porque son rectángulos, y el área de las bases, que es perímetro por apotema sobre 2. ¿Alguna idea de lo que era el apotema? Y hasta ahí los ayudo. No me acuerdo. No. Fíjense que dice, la arista de la base mide 6, o sea que yo acá tengo 6 metros. ¿Bien? Y la altura mide 15, o sea que esto mide 15 y esto mide 6. Por eso les decía que el área lateral es fácil, ¿sí? Porque saco el área de un rectángulo y multiplico por 5, ¿sí? El problema está dado en calcular el área del pentágono. El área del pentágono está formado por el área de 5 triangulitos isósceles. ¿Sí? Por eso es que aparece el perímetro, porque yo tengo 5 bases. ¿Está bien? ¿Quién es la apotema? La apotema es la altura de uno de los triangulitos. O sea, yo tengo 5 triangulitos que son iguales así. Mide estos 6. Y esta de acá, que es la altura del triángulo isósceles, es mi apotema. ¿Qué particularidad cumple si todos los ángulos son iguales? Que yo a este ángulo completo lo puedo encontrar haciendo 360 dividido 5. ¿Sí? El ángulo central. Entonces, lo van a pensar y en el foro del colegio, o no, mejor en Edmodo, porque en Edmodo estamos todos. Ahí donde está puesta la tarea, van a ir tirando ideas de cómo lo resolverían. Si alguno hace un bosquejo en hoja, le saca la foto y la pone, y entre hoy y el lunes de la semana que viene, vamos a tratar de resolverlo entre todos. Si necesitan algún aporte, yo no voy a hacer aporte de resolución.
yo voy a hacer aporte de teoría. Si no se acuerdan cómo sacar las áreas, si no se acuerdan cómo sacar la suma de ángulos interiores y demás, me avisan, yo les voy subiendo toda la teoría que haga falta, ¿sí? Pero quiero que de ustedes nazcan las ideas de cómo lo resolverían. No hace falta que ninguno lo resuelva completo, sino que vuelvo a repetir, en la tarea, ahí donde está en la asignación, ¿vieron como mensajito cuando ustedes van poniendo mensajito? Ahí en la asignación vayan poniendo las ideas. Yo ahí en la asignación, ahora salimos de acá y yo les copio el problema para que lo tengan bien planteado y ustedes van tirando las ideas ahí, sin armar nada nuevo, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Sí. Quiero ver que entre todos vayamos armando este ejercicio. Y me parece que durante unos cuantos días lo que vamos a hacer es rebobinar e ir así, tirando problemas que sean bien para pensar, para que los pensemos entre todos. ¿Sí? Han quedado con las neuronas, me parece, tecleando, así que los dejo descansar. Puede ser. Ya les voy a ir buscando información para que hagan ¿sí? Me van pidiendo, y yo lo que voy a hacer es durante toda esta semana ir grabando despacito un video con la resolución paso a paso, para que después que tiremos todas las ideas nos quede el video resuelto. ¿Les parece? Trabajamos ustedes y trabajan ustedes y trabajo yo. ¿Sí? Bueno, Sí, profe. Cualquier duda, problemas. o sea, cualquier duda que tengan, no duden en mandar mensaje y preguntar. ¿Sí? Profe, Sí. profe, ¿sube este video, esta clase? Sí, lo edito y lo subo. Muy bien. ¿Sí? Así que aguántenme, lo más probable es que esté para mañana, no para hoy, pero sí lo subo. Bueno, profe. Bueno, Beso grande, cuídense mucho, Igualmente. pórtense bonito. gracias, profe. ¿Sí? Gracias, profe. Cualquier cosa me avisan, ¿sí? Sí, Chao, profe. chao. Bueno. Chao. Gracias. Profe. Chao, profe. profe. Cuídense mucho.